Estamos hablando de Los Pipis, que para los que no saben es una compañía teatral que se creó en 2019, conformada por Matías Milanese y Federico Leckman, dos personas que además de ser pareja, justamente son actores y directores teatrales formados en la UNA, desde ahí donde se conocieron y juntos empezaron a crear sus propias producciones. Sus obras se caracterizan por ser muy lúdicas, muy disruptivas y justamente jugar con esto del cuerpo, ¿no? De ver los extremos, hasta qué posibilidades podemos utilizar el cuerpo en escena. Entre sus títulos está Esta historia está re buena, El mecanismo de Alaska, Cae en la catedral y próximamente van a estrenar El próximo furor. Y el año pasado, dato no menor, la compañía fue declarada de interés social y cultural por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Podrán. Largo, amigo, bien. Podrán. Los presentamos nada más a los Pipi. Bienvenidos a Cebarte. Hola. Buenas, Muchas gracias. Gracias por Qué linda invitarnos. introducción, qué linda presentación. Gracias. Traté de resumir lo que más pude, porque tuvieron de todo. Hay un Teníamos montón que de estar a la premios, altura. cosas que no pude poner, pero que nada. Pasaron muchas cosas en Muy poco tiempo. Sí, en 5 años. Sí, muchas cosas pasaron. Es como que son muy jóvenes y tienen ya como mucha... A mí, prendete el micrófono. ¿No se escucha mi micrófono? Préndetelo. Pasa que somos muy... Justo me estaban diciendo que soy muy joven. Eso tiene que entrar. Pasó algo en el... Eso tiene que Usa entrar. Por favor. Ahí Bueno. está. Les estaba diciendo, lo voy a repetir. Por favor. Que son muy jóvenes y que tienen mucha trayectoria. ¿Son como conscientes de esto? A ver, pasó algo muy interesante con Los Pipis, que fue que empezó con mucha fuerza y con muchas ganas en el medio de la pandemia. Fue que ya habíamos estrenado una obra y empezó la pandemia, empezó la cuarentena y nosotros nos encerramos con muchas ganas. Entonces no nos quedamos quietos y ya cuando empezaron a poder abrirse hasta por la mitad las cosas, ya estábamos haciendo obras de teatro que se hacían en patios, en los bosques de Palermo. La gente tenía que ir, escuchaba la primera parte de una obra y tenía que ir a escanear un código QR escondido en... No, me encanta. Es en- una locura, Muy bueno. porque cuando en realidad fue un momento medio quiebre para el teatro, la pandemia, Sí. ustedes lo usaron como como una posibilidad de... Sí, totalmente. Para mí ¿Qué puede- como que como impactaron dos ganas, ¿no? Como las ganas de estar empezando a crear algo y las ganas de no podés crear algo. Y eso como que no nos calmó, sino que nos amedrentó más todavía y... Sí, tuvimos mucho tiempo de cocina previa a salir a escena, entonces estábamos encerrados con mucho tiempo para pensar, para leer, para escribir, para probar ahí en casa. Entonces fue como eso, mucha carrera para salir con todo en el momento en el que pudimos. Como- Bueno, y el teatro que hacen es como bastante particular, o sea, tiene como una característica bastante única, porque es como, yo la verdad, no sé cómo ustedes lo definen, pero a mí me da como una sensación de que es como muy físico Sí. y al mismo tiempo muy poético y como con mucho texto poético. Entonces quería preguntarles cómo fue esta construcción y también si hubo como, estaban de acuerdo cuando empezaron a hablarlo. A mí Se ríen. no, me gusta esto de que, o sea, sí es muy físico nuestro teatro. Yo siento que todo teatro es físico porque le estás poniendo el físico, pero es muy físico nuestro teatro, pero a la vez tiene elementos que no son de teatro físico. Esto que decís, de repente, textos poéticos, texto muy abarrotado de significado, de imágenes, que quizás en el teatro físico más tradicional es el cuerpo moviéndose y, bueno, una interpretación de eso. Yo creo que fueron ganas de combinar, bueno, tenemos este cuerpo en este momento que puede hacer todo esto y tenemos estas ganas de esta dramaturgia que quiere contar todo esto y ver cómo lo combinábamos. No siempre estamos de acuerdo. Y hay Está mucha bueno potencia igual en eso. Sí, Sí, claro, totalmente. claro. De hecho, la mayoría de las discusiones escénicas terminan siendo material para las obras, terminan siendo conflictos de los personajes o cosas que aparecen en escena y aparte es re divertido, como Sí. matarnos un poco Sí. en el proceso de creación. Sí. Y ahí, o sea, ya ustedes como directores estaban contando lo de la pandemia, que se encerraron mucho, como a bajar esa data. ¿Encontraron como una forma para transmitirles eso, para poder estar dirigiendo precisamente a actores? ¿Cómo encontraron esa forma? Nosotros siempre tenemos, tanto en las obras que dirigimos, en las que dirigimos otras personas o nos dirigimos a nosotros o en las clases que damos, para mí siempre hay un norte y es de qué tengo ganas. Como para mí todas las respuestas de todo lo que vayamos a escenificar o hacer en el teatro tienen que salir de como estar haciendo un análisis de qué tengo ganas.
para mí no tiene ningún sentido poner en escena algo que quizás no te copa tanto. Bueno, pero es lo que más o menos lo que estoy haciendo. A veces cuando recién estás empezando decís, estoy haciendo esta obra que no sé por qué la estoy haciendo, pero la hago para que alguien me vea. Bueno, para nosotros el proceso creativo de cualquier cosa que hagas, chiquita, gigante, tiene que partir de qué tengo ganas, qué me gustaría decirle a este contexto, qué me gustaría decirle a este país, a esta familia, a este gobierno, a estos amigos. Y creo que pensar de qué tengo ganas es como inagotable, ¿viste? Porque no siempre tenés ganas de lo mismo. Nosotros hicimos ya 6 obras de teatro. Una la hicimos en el San Martín, que es justo la que está la foto. Y esas ganas no eran las... ¿A quién le hablábamos cuando estrenamos en el Teatro San Martín? No era lo mismo que a quién le hablábamos cuando estrenamos en Timbre 4 o cuando llevamos la obra a España. Y por suerte en Buenos Aires hay mucho teatro y muchos tipos de teatro. Tenés el teatro oficial, el teatro independiente, comercial. Y cada uno tiene particularidades muy distintas y eso hace también que sea divertido. Es como cocinar en diferentes cocinas, ¿viste? Y nos gusta mucho estar pendientes del contexto más allá de la obra. Como muchas veces el contexto le gana a la obra o empieza a modificar la misma obra. Entonces, eso nos pasa como cómo se actúa en este teatro, cómo se actúa en este otro, cuáles son nuestras ganas para actuar de esa forma. Está muy maleable todo eso todo el tiempo. Bueno, a lo largo del programa estuvimos hablando un poco como distintas técnicas que existen de actuación y queríamos preguntarles si ustedes hay alguna que conozcan, ya lo tenés pensado. No, lo estaba escuchando. Sí. ¿Hay alguna que conozcan o que usan o que les gusta más que otra? Yo siempre digo a todos nuestros alumnos que la mejor técnica, voy a decir cuál es la mejor técnica. Claro, la mejor técnica de actuación es la que a cada uno más le sirve. Quiero decir, tampoco estoy inventando la rueda. No, pero digo, ¿por qué? Porque ¿quién dice cuál es la técnica de actuación? ¿Y quién dice que solo tenemos que servirnos de una? ¿No? Digo, está Stanislavski, está más la cuestión más física, la danza. Digo, podemos agarrar un montón de cosas. Y para mí es empezar a ver, bueno, de todas estas técnicas que hay, ¿qué resuena en mi cuerpo, en mí, cuando estoy haciendo una función? ¿Qué me sirve más? Si al final el que pone el cuerpo o la que pone el cuerpo somos nosotros. Entonces, lo que hacemos en Rinraje, que es nuestro taller de actuaciones, damos un montón de técnicas, de un montón de ejercicios que a nosotros nos sirven. Tipo, nosotros los usamos para nuestras obras. Y les decimos, de esto agarran lo que les sirva, el ejercicio que ustedes hayan dicho, tipo, uy, me recontra sucedió. Resuene, claro. Y lo que no, bye. Para mí la mejor técnica también es la que no te mambea. Pero en particular, a nosotros nos sirve mucho poner el cuerpo mucho, Sí. de una forma bastante extrema, entrenar mucho antes de las funciones, llegar muy cansados a las funciones y ver cómo esa energía se redobla la puesta en cada función. Sí. Bueno, en base al justamente su proceso creativo que ustedes, bueno, lo dijeron, le ponen muchísima corporalidad. Cuando se sientan a escribir o bueno, a pensar la idea, ¿va primero definir la historia o definen justamente en base a cómo ponemos el cuerpo en cierta manera? ¿Qué va primero o cómo mezclan las cosas? Creo que primero aparece una necesidad, como si fuese, bueno, ¿por qué estoy haciendo esta obra? Sí. O ¿qué voy a contar con esta obra? O ¿qué necesito en este momento plasmar en teatro? Y a partir de ahí empezamos como un proceso de empezar a buscar muchas referencias, cosas que ya se hayan hecho, qué otras personas trataron ese tema que me interesa y de qué manera, como para armar un campo de mucha información y empezar a vincular toda esa información de manera un poco más creativa en la escritura. Y generalmente eso también determina diferentes procesos. Muchas veces pasó de que escribimos la obra antes de ponerle el cuerpo, otras veces se fue montando o escribiendo la obra a la par, y eso lo hace también muy dinámico. Como cada obra creo que tiene un proceso diferente. Con Cae una catedral, específicamente, que justo el lunes Que la hacemos la última. última, pasó que nos había salido un viaje a España para presentar el libro de la trilogía de obras que habíamos hecho antes. Y en un momento nos dimos cuenta que íbamos a estar en España un mes, nosotros dos solos. Y ahí fue, tenemos que escribir una obra entre nosotros dos. Entonces, eso fue como la premisa. Claro, era la primera vez que teníamos la oportunidad de estar mucho tiempo en otro lugar y no teníamos una obra que solamente Estuviéramos nosotros. Entonces ahí fue que dijimos, bueno, a ver, entonces sentémonos a observar, ¿qué nos está pasando a nosotros?
¿Cómo estamos nosotros, por ejemplo, en ese momento en nuestra relación? Mucha introspección se meten ustedes Sí, ahí. sí, nos metemos profundo. Aparte, Quilombo. Sí. me llama la atención también cuando dijeron nos autodirigimos. Entonces ahí es como que siento que hay casi como 3 personalidades. La personalidad de director, la de actor y el personaje. Yo creo que hay 17 Conviven muchísimo. personalidades. De hecho, recuerdo cuando estábamos ensayando en Fundación Pro, acá en una catedral, que era ir todos los días de lunes a viernes, 3 horas, y al final era encontrarnos Fede y yo en una sala. Ay, qué lindo que era eso. Sí, estuvo En- bueno. En un momento nos dimos cuenta que la sala tenía cámaras de seguridad, no había nadie más en la sala. Y yo miré la cámara y dije, Mati. Porque se ha llorado, se ha reído, se ha Hay una chapado, o sea, cámara. pasó de todo en esas... Y pedimos los datos, los archivos de la cámara para ver. O sea, Es graciosísimo porque vos sí, ves sí, tipo sí. 2 gusanitos blanco y negro Que moviéndose, lloran, que lloran. saltan, Sí. van, vienen. Viviendo. Eh, ¿no? pero sí, mucha introspección, sobre todo también para pensar que lo propio, lo que yo viví, quizás no tiene un valor por que yo lo haya vivido, pero quizás la representación que cualquier pibe pueda encontrar dentro de eso que yo viví, sí tiene valor. Es decir, a mí me hubiera encantado ir a ver, por ejemplo, no sé, El Mecanismo de Alaska, que es una obra que te dice, está todo bien, vas a encontrar el amor, vas a poder dejar una marca en este mundo, a mis 18, 19, 20 años, donde yo no encontraba en la cartelera historias de gays, historias de tortas, historias de cómo, o si encontraba historias de gays era el gay muere. ¿Viste cómo Todo el gay está morirá? mal. Claro, enfermedades. Entonces, como claro, total. Entonces, digo, hay algo como de también aportarle, esa siempre es la búsqueda también, aportarle como un punto de vista propio que no sea, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que la obra la pegue más? Yo creo que para que la obra la pegue, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, habla de tu aldea y vas a estar hablando del mundo. Entonces, habla de lo que conoces y alguien va a encontrar representación en eso. Es muy loco porque es Hermoso. como que pensaron desde la necesidad quizás propia y decir, bueno, ¿qué puedo yo aportar para Sí. los demás? Y ahí también yo les quería preguntar como directores, ¿cómo plantean para el público esas escenas? Vos decís, bueno, acá vamos a hacer que el público se incomode. O sea, acá como que queremos que esto sea como lo que la emoción que le genera al público. O Eso es lo más divertido. Siento yo. Me Sí. encanta. Sí, Como yo siento que- que es lo más divertido. Acá van a llorar. Sí, bueno, de hecho, un poco volviendo a lo de la técnica, todo el tiempo pensamos, viste que estaba como esa idea que para mí ya es antigua, de que hay que sufrir para actuar. Como para que actuar bien hay que sufrir. Y yo creo que para actuar bien podés conseguir lo mismo o más divirtiéndote. Y a mí me pasa que a mí me divierte, para quienes vinieron a ver acá una catedral, me divierte de repente que el público diga, ¿se me van a tirar encima? No lo sé. Sí, ¿y hasta qué punto? O me divierte que la gente quede atónita cuando rompemos una parte de las gradas en la sala. ¿Por qué? Pues son todas cosas que uno piensa medio como... Tienen un fundamento, ¿no? Digo, justo es un momento en el que yo... Voy a spoilear un poco, pero... Estoy dando a luz, estoy pariendo. Entonces se rompe la escena, se rompe las gradas, se rompe un cuerpo. Se cae, digamos, una parte de una estructura, como la obra. Entonces está fundamentado, pero también es como, bueno, che, ¿qué creemos que no se hizo nunca en esta sala? A ver, nos ponemos a mirar. Y de repente Fede dice, quiero que se abra la grada. Y yo le digo, eso es imposible. Vamos a ver. Y lo hacemos. Y lo Qué hacemos. locura. Entonces también es eso, como ganas de hacer algo que quizás no se haya hecho. Ok. Y desde los actores, ¿alguna vez les tocó tipo contener o tipo, cómo hacen para... o sea, ustedes se están dirigiendo, ellos pueden estar comprometiéndose con esos papeles. Bueno, cuando está esa frontera entre la personalidad humana y la personalidad del personaje, ¿cómo están ahí arbitrando ustedes? Creo que, bueno, por un lado los actores somos muy pesados y eso es hermoso también. Claro, Es sí, lo más lindo de que hay muchos actores que se meten mucho, ¿viste? Como empiezan con los, che, y esta palabra, como una cosa muy detallista, y eso me parece hermoso. Primero, cuando se da esa comunicación donde hay un actor o una actriz que tiene muchas ganas y vos lo notás, decís, bueno, acá tengo puerta de entrada para empezar a trabajar más en profundidad y buscar detalles y matices, más allá de que es una palabra que a Mati no le gusta. Odio la palabra matices. La odio. Esa comunicación al principio creo que es fundamental. Y después creo que hay mucho talento que tiene sobre todo Mati en bueno. ser muy observador
de qué tiene para ofrecer cada intérprete. Y desde ahí empezar a congeniar. Bueno, yo necesito que en este momento de la obra se llegue a un momento de un clímax dramático y Mati ve que el actor o la actriz tiene como ciertas ganas de ponerse a cantar. Entonces, bueno, dale, empecé a cantar y vamos llevando esas ganas hacia lo que necesita la obra. Como que es un trabajo muy quirúrgico. Sí. En ese sentido. Y nosotros tenemos un proyecto que sostenemos hace ya 5 años, que es, además de nuestras obras, del mecanismo, bueno, de las obras que hacemos quizás como en un núcleo más pequeño, tenemos un proyecto que es el de las residencias artísticas, que es cada 2 años. La primera fue en el Cultural San Martín, la segunda en el Conex y la tercera es ahora en el Teatro Empir. Cada 2 años abrimos una convocatoria, en la última se anotaron 500 personas, y de ahí, guiados por la intuición, conformamos un elenco de 12, 13, 14 intérpretes, y en 3 meses residimos en el espacio y hacemos una obra. Este año tuvimos la idea de que fuera un musical, un desquicio, porque un musical en 3 meses es muy difícil de Dijeron crear. que es el primero, aparte de ustedes. Y es el La primera primero. vez que hicimos, sí. Y es un musical que, contestando esta pregunta, ¿no? Digo, es un musical híbrido, es una cosa que logró unos niveles de técnica, de profesionalismo que nunca hubiéramos creído. Abrimos mucho ahí también, hay mucha gente trabajando detrás. Pero sí requieren mucho cuidado con los intérpretes y las intérpretes. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay pibes que vienen de la UNA, entonces tienen un cuerpo que está como sabiendo ya ponerse, tirarse, mancharse, golpearse. Hay pibes que vienen de quizás la escuela de Cris Morena, entonces tienen una rapidez para entregar una actuación como mucho más fragmentada que es rapidísima, pero quizás los pibes de la UNA tienen otro tiempo de carreteo para llegar a eso y los pibes de Cris Morena otro. Después hay un pibe que, no sé, vienen más del streaming, otros que vienen más de la comedia musical per se. Entonces yo creo que el cuidado en el teatro, y debería ser en la vida, no son muy distintos. Digo, como hay algo del cuidado del teatro que estás trabajando con personas y hay que prestarle atención a cada una. Cada una tiene sus necesidades diferentes, cada una tiene su técnica diferente. Hay gente que se preocupa más por si llega a la nota y hay otro que se preocupa más por, lo que estoy actuando, ¿le llega a alguien? Entonces creo que ahí es una tarea, te diría que hasta como más fuerte a veces que escribir la obra, que es como, bueno, ¿cómo hacemos que este grupo, además de poder entregarlo todo, esté contento haciendo esto? Porque yo creo que el mundo tiene ya mucha tristeza y mucho horror para que nosotros en esta pavada que es hacer teatro, que por suerte es una pavada y por suerte es un trabajo, digo, no todo el mundo puede decir, mi trabajo me hace feliz, me hace reír, me emociona. No le podemos agregar mambo, dolor, tristeza. Esto se viene a pasarla bien y no por eso es menos increíble. Entonces ese trabajo, ese cuidado está todo el tiempo, por lo menos en los pipis. Qué hermoso mensaje, realmente. Quería preguntarles un poco, como volviendo como a sus inicios en la productora, cuando ustedes, cuéntenos un poquito cómo fue que decidieron vamos a abrir una productora, o sea, cómo fue esa situación y cuando ustedes lo imaginaron por primera vez y lo empezaron como a soñar, ¿imaginaban que tenga como de todos estos frutos que de repente sean un montón de obras, que les digan que son interés cultural de la legislatura de la ciudad, o sea, como todo como devolución que están teniendo? No, para nada. No lo soñaron. No quiero hablar tanto yo, quiero que hable Fede. No, estaba pensando yo hablo un montón. cuando nació la productora, de hecho salimos de ver una obra de teatro, íbamos mucho al teatro, ahora también, pero digo, no lo creábamos. Salimos de ver una obra de teatro que nos flashó mal y me acuerdo que pasamos toda la noche hablando de eso, de la obra esa y de lo que nos había pasado en el cuerpo, habíamos salido como súper... ¿Te acordás cuál era? Sí, Todo Piola, de Gustavo Tarrio. En el Condi la habíamos visto esa vez. Y a partir de ahí dijimos, yo lo que acabo de ver en escena no se parece a nada de lo que vi nunca y me encantó. Quizás podamos hacer algo que no hayamos visto nunca, que responda a nuestras ganas y que también nos encante. Entonces a partir de ahí empezamos como apareció la semilla. Pero nunca nos imaginamos que iba a crecer tanto. De hecho, viste que a veces se dice como, bueno, no pienses tanto como en para quién lo haces, pensá como que te guste a vos y como no pienses si va a tener éxito o no. Yo creo que por donde sea que uno arranque a pensar, nosotros salimos de ver esa obra y dijimos, ok, queremos hacer algo que nos dé esta sensación de estar viendo algo que no se parece a nada.
Y ese es un poco el norte. Después si lo logramos o no, bueno, será lo divertido del proceso creativo. Pero, porque viste que a veces te dicen como, no arranques por ahí, arranca como... Y yo creo que es como, bueno, ¿qué tenés ganas? Nosotros teníamos ganas de ofrecerle algo diferente a lo que estaba pasando. Entonces, la primera obra que hicimos, Fede me puso en un cubo de 2 metros con otra actriz y era una obra sobre una hora arriba de ese cubo y el fin del mundo. Y justo cayó la pandemia, fue un loco. O sea, como que le fue muy bien porque se resignificó mucho. Después, no nos esperábamos, pero no nos esperábamos que a la primera obra tan poética, inentendible, le fuera tan bien. No nos esperábamos que alguien que vino a ver esa obra nos llamara para estar en Fundación Proa y hacer la conquista de Alaska. No nos esperábamos que cuando dijimos, contamos la historia de cómo adoptamos a nuestra gata se llama Alaska y la obra se llama El Mecanismo de Alaska, se volviera el Mecanismo de Alaska es como nuestra obra con la que el mundo nos conoció, la llevamos a España, no nos esperábamos que la gente en España se conmoviera con la historia de 2 argentinos en la universidad pública, conociéndose y adoptando un gatito. No nos esperábamos tener libros sobre nuestras obras, nada de eso nos esperábamos, pero sí trabajamos un montón para que eso pase. Creo que hay algo de eso, que hay un montón de trabajo, pero seguimos sin esperarlo, quiero decir. Por eso también cada obra es tan distinta a la otra. Como siempre, creo que nos mueven más las ganas de mutar de escena o cambiar de estética o ver diferentes posibilidades a seguir replicando algo que quizás ya funcionó en otro momento, como algo de estar todo el tiempo en... Entonces quizás... Como tener mucho hambre. Bueno, total, bueno, sí. Por la vida. Sí, pero digo, también es porque siempre pensamos, como en Los Pipis, estamos creando la compañía que nos hubiera gustado que nos diera bola cuando teníamos 18, 19, 20 años. No nos esperábamos crear un próximo musical. Y no sabemos qué va a pasar. No sabemos si les va a gustar a la gente. Puede haber más. A la gente del musical, que además la gente del musical tiene como sus cositas. Como, Claro. bueno, esto se hace así, Sí. esto se hace así. Y esto es un reprise. Voy a contar una intimidad. No sé si ¿Vos? te... A Sí. ver, ¿qué ibas a contar, amiga? Bueno, nosotras fuimos a ver, esta historia está re buena, y qué loco lo que contaron acá, que cuando ustedes vieron esta obra todo piola, que salieron así como energéticos, a nosotras nos pasó igual Ay. con esa obra, pero no es por quedarme Me voy a con emocionar. ustedes, de verdad, yo entré en una, o sea, yo no entré en una, y estábamos esperando el colectivo y de repente estaba súper verborrágica, pensando en la Confirmo. obra, estaba tipo, Extasiada. estaba así. Si te estaba Qué hermoso. imitando un poco, En un poco. como en esa cosa que hacías de ir para adelante, ir para atrás ahí. En el vaivén, No, sí. hermoso. Y Así cada una que- catedral también es como... Qué hermoso, bueno, Así que muchas van por gracias. buen camino, de Muchas verdad. gracias. Acá Muchas en el gracias. chat también les están dejando comentarios. Dice, no los conocía, me da muchas ganas de ir a verlos. Cuánto talento, hermoso lo que comunican. Me encanta escucharlos con mucho respeto y la conexión que tienen con los entrevistados y al revés. Geniales, chicas. Su carrera, cómo llevan con amor al arte. Por amor al arte. Oscar, su carrera, ¿cómo se llama? Con el por amor al arte. Está buena la pregunta. Era una pregunta. Madrid les extraña, me vuelvo loco. Ay, Ahí nos está escuchando de ay. Madrid. Sergi, un beso para Sergi, que Sergi, vino a ver. síganos en Instagram a Sí. sobarte.tv a toda la gente de Madrid. Internacionales. Mirá qué locura. Gracias por vernos. No era mentira que ha venido a España. No. Sergi lo vino a confirmar. No, ¿cómo nos llevamos con el por amor al arte? Primero, perdón, gracias. Nos parece interesante que salgas de ver una obra de teatro y tengas ganas de cosas. No pasa en todos lados, no pasa con todas las cosas. Digo, como estamos muy acostumbrados también a estar frente a cosas que nos quitan un poco la energía y no nos la dan. Entonces yo creo que si vos hiciste el sacrificio de ir a ver una obra de teatro, de desplazarte hasta una sala para ver algo, yo te tengo que sacar de esa sala, es mi trabajo, con ganas de cosas, con ganas de quizás crear vos una obra de teatro, o pensando, o ganas de ir a bailar, o ganas de eso. Y después, con cómo nos llevamos por amor al arte, al principio hemos hecho cosas por amor al arte porque teníamos que hacerlo, digo, era como, bueno, ¿cómo nos generamos un espacio público? también. Claro. Y después, yo siento que yo no entro tanto en el mambo de si me están pagando o no me están pagando. Por suerte, hace ya bastantes años, todo lo que hacemos tiene una producción detrás, pero
a veces quedándote pensando tanto en la plata, terminás siendo un criptobro y quizás antes está bueno pensar, che, gane plata o no, yo tengo ganas de poner esta obra en escena, este mensaje en el mundo. Entonces, la plata va a llegar. No hay nada más frío y tonto que la plata. Va a llegar. O sea, Lo difícil es generar la cosa. ¿nunca fue un tema como de preocupación cuando ustedes arrancaron? No, pero sí todo el tiempo estamos pensando en la forma en la que las producciones y sobre todo los elencos y las personas que forman parte de los equipos de las obras se lleven Sí. algo por estar trabajando en esa obra. Más allá de los sistemas que existen, como el sistema de cooperativa, siempre que podemos y conseguimos una producción por fuera del cooperativismo en el teatro, nos parece interesante como estar peleando para que todos tengan su parte, que todos se lleven lo mismo. Sí, claro, bueno, eso sí es lógico, ¿no? Digo, nadie trabaje gratis. Pero sí, para empezar a hacer la cosa, laburábamos de 1000 cosas a la vez, porque, no sé, no es que nos bancaban nuestros viejos, era como, bueno, ¿cómo hacemos para crear el cubo? ¿Cómo hacemos para ponerle escenografía? Bueno, y es un poco rebuscársela, hasta que un día te la dejas de rebuscar y aparece. Bueno, y ahora como un poco para cerrar, para esto que estuvimos hablando durante todo el programa, y fue con la pregunta que nos hizo Lu como para romper el hielo. ¿Todas las personas podemos actuar? ¿Qué es un actor para ustedes? Yo creo que sí. Sí. Sí, cualquiera puede actuar. Obvio. Si yo puedo actuar, cualquier persona puede actuar. Para mí un actor es una persona que tiene ganas de comunicar algo. Entonces, en base a eso, dentro de las posibilidades de... Porque también, ¿quién puede decir qué es actuar y qué no? Digo, ¿el biodrama es una obra de teatro? Sí. Y capaz es alguien mostrando fotitos que se proyectan. Y vos decís, ¿está actuando? No lo sé, pero hay alguien que está con ganas de comunicar algo. Creo que hay como, no sé qué es ser un actor, como hoy en día hay muchas formas de actuar y ser una actriz, pero sí hay cosas que se comparten y que me parece que está bueno, como por ejemplo, el exponerse, tener ganas de exponerse, También. de mostrarse, tener ganas de decir algo, Sí. tener ganas de usar el cuerpo y sobre todo hay un vínculo con el teatro que es casi como definirlo y también definir la tarea del actor, de entender, bueno, ¿por qué yo estoy decidiendo casi de una manera animal, porque nadie me está obligando a hacer teatro, o creo que nadie está obligado a hacer teatro, a habitar este lugar? ¿Qué me da placer de este lugar? ¿Qué yo encuentro en eso? Y a partir de qué es el teatro y lo que yo le estoy aportando, creo que se genera una definición. Y lo último, para mí sí es alguien que tiene un laburo en la sensibilidad. Digo, Y empatía. Porque lo damos por sentado y no todo el mundo tiene un laburo en la sensibilidad, menos en estos tiempos. No todo el mundo dice, che, esto que pasó en esta obra es espectacular, y de repente no se fija tanto en, no sé, si subió o bajó el dólar. Digo, como hay una sensibilidad que sí tiene que tener un intérprete o una intérprete para poder también capturar el mundo. Hermosa manera de cerrar, Qué chicos. frases que tiraste, Tiré. Sí. Muchísimas gracias, chicos, por haber A venido. ustedes. Hermosa entrevista, Gracias. nos encantó tenerlos. La verdad que la Muchas pasamos gracias. bomba. Muchas gracias. Qué Ahora bien. más. ¿Quieren dejar cuándo podemos ir a ver el próximo Furor? ¿Sus chivitos? Sí, Sí. tenemos este lunes la última función de Cada una Catedral en Timbre 4 a las 20:30 horas. Sí, y a partir del viernes 12 de junio empezamos a hacer el próximo Furor en el Teatro Empire. Vamos a estar todos los viernes hasta como septiembre, agosto. Es un musical, son 13 personas en escena y a la vez no es un musical porque es la 4ª residencia artística que estamos haciendo. Entonces vengan como a ver ese caos, esa cosa. Todo en @lospipisteatro. Hermoso. Además, Perfecto. ahí en el próximo Furor está nuestra ex columnista de Sebarte, Martu Marti. Galgán. Marti, Qué te mandamos Marti. un beso. Icónica Amamos. total. Icónica. Amamos. Así que bueno, muchísimas gracias, chicos, por haber venido. Muchísimas A las gracias a toda la 24 gente que estuvo del personas que otro lado. estuvieron ahí, pero completamente las 2 horas. Gracias por estar dejando Muchísimas sus gracias, comentarios. gente. Y para toda la gente que está ahí del otro lado, que vinieron a ver a los chicos, les comento. Nosotras somos Sebarte, estamos todos los viernes de 12 a 14 horas por acá, por YouTube. Y Pero pueden en seguirnos Instagram en también Instagram, nos también pueden como
como encontrar. sebarte.tv y ahí vamos a hacer coberturas de teatro independiente, todo tipo de teatro en la ciudad de Buenos Aires y de un montón de otros eventos Espectáculos, artísticos todo. que hay en la ciudad. Así que vayan a seguirnos en Instagram, sebarte.tv. Gracias a nuestros sponsors y si vos tenés un emprendimiento y querés apoyar a este programa, pueden escribirnos por Instagram, sebarte.tv. Gracias, gente. Nos vemos el viernes que vemos. viene. Buen fin de Viernes.